Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nexo, el podcast donde exploramos estrategias claves para el desarrollo empresarial. Soy Francisco Acuña, socio fundador de Vica, y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con el proceso de evolución organizacional y es la gestión del cambio. Hoy no nos acompaña Alberto, mi socio, pues porque está atendiendo un compromiso con otro cliente y entonces, bueno, pero vamos a hacer esta conversación bastante interesante. Tenemos para hoy a una invitada especial, Elisa Pérez Pavón, cofundadora de PMA Consulting Services, que es una firma especializada en transformación organizacional y gestión del talento. Bienvenida, Elisa, ¿cómo estás? Gracias, Francisco. Muchísimas gracias. De más está decir que además trabajamos en alianza con Vica, lo cual, por supuesto, hace que este espacio sea más importante y más motivador para nosotros también. Totalmente, totalmente. Gracias por recordar ese punto tan importante. Bien, bueno, Elisa, vamos a entrar en materia y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cómo definirías tú la gestión del cambio desde un enfoque metodológico y por qué es tan relevante hoy más que nunca? Vale, mira, a ver, yo creo que empecemos por la relevancia, ¿no? Yo creo que hoy, siempre decimos que el cambio es una constante. El cambio dejó de ser una constante, es decir, el cambio es, o sea, es una manera, es cómo vivimos en el día a día. Y la noticia es que ya no es si cambiamos o no cambiamos, ya es a qué velocidad cambiamos. O sea, ya el cambio no se trata de evaluar si queremos adaptarnos o no, es que el cambio es una realidad y que además ahorita cambiamos más rápido, de manera más acelerada, con mayor información, con mayor, digamos, con más bombardeo, ¿no? Cambiamos en términos de tecnología, cambiamos en términos de sociedad, cambiamos en términos de, corporativamente, ni hablar la cantidad de cambios, cambiamos desde lo humano, hemos cambiado, cambiamos hábitos, cambiamos, o sea, el cambio es nuestro día a día. Y yo te diría que justamente la gestión del cambio, que es como esa capacidad, esa habilidad que tenemos que empezar a construir y que tenemos que reforzar en nosotros como personas, como empleados, como padres, como sociedad, etcétera. Ujú. Yo te diría que yo lo veo como una disciplina. La gestión del cambio para mí desde lo metodológico es una disciplina que te permite estructurar y habilitar esa transición del estado actual al estado deseado. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esa transición? Porque ahí está lo más importante del cambio y de la gestión del cambio, que es el lado humano. Está la gente. Entonces, no es nada más qué cambiamos, sino sobre todo cómo cambiamos. Y remarco las personas porque, a fin de cuentas, la gente es el corazón del cambio. El cambio sucede de una o de otra manera debido a la gente, debido a cómo quienes están rodeados de ese cambio piensan, actúan, cambian sus formas de trabajar, comienzan a tomar decisiones desde otro lado, desde otra perspectiva. Entonces, y ahí es cuando decimos realmente el cambio se dio, ¿no? O se dio como Ujú. queríamos, cuando logramos que la gente realmente empiece a actuar y a pensar y a tomar decisiones diferentes. Entonces, Interesante, sí, bueno, eso es la principio gestión del budista, cambio. ¿no? Principio budista, Exactamente. que todo está todo es transitorio, todo fluye constantemente. Es más, estamos cambiando, cada minuto somos distintos, que vamos cambiando constantemente. Y eso que estás diciendo es súper importante porque tenemos que dejar de ver el cambio como algo puntual o algo muy esporádico. No, no, no. El cambio es constante. O sea, el cambio es ya, está pasando, Sí, sí, porque es lo que nos permite sostenibilidad. Cambio está es asociado a inevitable. sostenibilidad, es inevitable. O nos vamos transformando en el proceso o dejamos de existir, literalmente. Sí, sí, lo que Dejamos de pasa es que como operar. no se tiene conciencia sobre eso, usualmente genera rechazo, ¿no? Pero hay que entender que eso
es parte de la naturaleza, ¿no? Parte de la Yo te naturaleza diría humana, que para mí gestionar el cambio es una habilidad estratégica, realmente. absolutamente estratégica. ¿Por Mm, qué? Porque es lo que nos permite ayudar a las personas a moverse de un lugar al otro. Es la oportunidad de acompañar a las personas en su transformación. Es la oportunidad de acompañar a las personas a crecer. Entonces, es una habilidad extremadamente estratégica, que hoy además requiere de una adaptabilidad emocional importante, porque mm. el cambio, al ser el corazón, las personas, el cambio al ser el corazón de las personas es totalmente individual y totalmente emocional y humano. Qué bueno, Entonces, qué bueno. Y, y, y ¿cuáles serían, por ejemplo, los marcos de referencia o metodologías más útiles aplicadas hoy a la gestión del cambio, ya entrando como en esas profundidades? Por ejemplo, Kotter o Atkar. ¿Qué nos comentas al respecto? mira, yo te diría que, a ver, la gestión del cambio no tiene una receta, no existe la receta perfecta. Yo creo que lo más importante es saber qué, cuándo y cómo, ¿no? Es como aprender a leer ese sistema vivo que es nuestra organización y que es nuestra cultura. Y yo creo que ahí hay algo muy importante. ¿Uso Kotter o uso Lean Change Management? No, pues va a depender mucho de tu cultura, va a depender hoy de la fertilidad de tu tierra, si lo quieres ver desde el punto de Ujú, vista de la naturaleza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sistema de los 8 pasos de Kotter comienza con crear sentido de urgencia. Pues si en tu cultura el sentido de urgencia estresa, no está instaurado, no es una prioridad, no se ha venido poniendo en práctica, oye, ¿cómo lo incorporas cuando quieres hacer un cambio? Lean Change Management requiere una base de agilidad, requiere una base donde en la organización haya un proceso de co-creación, requiere filosofías de trabajo distintas que ya tienen de alguna manera que estar instauradas. Tú decías, Adkar, yo te puedo decir que en mis unos cuantos años de vivir transformaciones y cambios importantes en multinacionales, fusiones, adquisiciones, cambios de estructura, cambios de gente, cambios de modelos de negocio, cambios de route to market, o sea, N cantidad de cambios. Hay uno que yo siempre he tenido presente, que he puesto en práctica y que he validado, que sigue siendo absolutamente vigente, que es el de Proxy, con sus siglas ADKAR. ¿Y por qué yo considero que es súper vigente? Es un framework, es un marco de referencia, pero es que está directamente conectado con la gente, está directamente conectado con lo que el individuo necesita para transicionar el cambio. mm, No podemos cambiar una organización si antes no cambian sus equipos y sus líderes. Y no podemos cambiar a los equipos y a los líderes si antes no cambia el individuo. Primero la persona que suma, las diferentes personas suman al equipo y el equipo que suma a la organización. Entonces, ADKAR es el modelo que yo te diría que está, eh, digamos, directamente conectado con ese diagnóstico y acompañamiento de ese nivel consciente del individuo, de ese deseo de cambiar, esa capacidad, me siento capaz de cambiar, ¿no? Si nos paseamos muy rápidamente por el modelo o por el framework, yo creo que más que un modelo es un marco de referencia, porque vuelvo a poner sobre la mesa que necesito saber cómo incorporarlo en mi sistema vivo, necesito saber que sí conecta con mi sistema vivo, ¿no? Y cómo conecta con mi sistema vivo. Por eso digo que es un marco de referencia, o sea, está el awareness, esa conciencia, esa necesidad, crear esa necesidad de cambio. Yo en mi organización, bajo mi cultura, la voy a crear de una manera y tú en tu organización, bajo tu cultura, la puedes crear desde otra. Los dos vamos a estar trabajando hacia el mismo objetivo, crear conciencia del cambio. A lo mejor en mi organización, la creación de conciencia del cambio acostumbra ser a través de un super kick-off con todo el mundo. Y en tu organización es más uno a uno, es más individual, es más en grupos pequeños. Leemos nuestra cultura, leemos nuestra realidad,
identificamos para el cambio que estoy tratando de hacer qué me conviene. Pero siempre tengo que generar awareness, tengo que generar conciencia. ¿Para qué se está dando el cambio? La gente necesita saber para qué, para poder identificar. Entonces, bueno, ¿y eso cómo me impacta a mí? Y una vez que yo entiendo eso, es que puedo generar ese deseo, que es la D, el deseo de participar en el cambio, de hacerme, digamos, de comprometerme con ese proceso de cambio, de ir contigo en ese proceso de cambio. Sí, Luego tienes la K de knowledge, ese conocimiento. ¿Qué necesito? Necesito nuevas capacidades, necesito nuevos conocimientos, necesito aprender algo distinto, necesito poner en práctica a lo mejor algo que ya sé y que no venía poniendo en práctica. Entonces, el conocimiento, sobre todo en el mundo corporativo, el decir yo sé y el saber te da una especie de tranquilidad, le resta la vulnerabilidad. Y nos preocupa mucho la vulnerabilidad en el ambiente corporativo. Entonces, el conocimiento me ayuda a poder decir, yo puedo ser parte, yo puedo sumar a ese cambio, ¿no? Luego tienes la habilidad, que es realmente tengo la capacidad, la habilidad para implementar el cambio, para lo que se requiere de mí. Entonces, ahí es muy importante el acompañamiento. Ahí, por ejemplo, herramientas como el coaching, como el mentoring, en esa habilidad es súper importante, porque empiezo a darme cuenta dónde estoy yo parado en el proceso de cambio. Volvemos al punto de que es individual primero. Entonces, cuando yo me logro identificar en ese proceso de cambio, empiezo a decir, yo puedo ir por este camino o tengo estas dudas o tengo estas inquietudes y además está el terreno fértil para hacerlas, ahí me permite ir habilitándome, siendo hábil para conectarme con ese cambio. Y luego, bueno, luego está el reforzamiento, que no es solo los indicadores. Claro que los indicadores son importantes, pero la escucha activa, el reconocimiento, la capacidad de continuar mejorando, la capacidad de decir cómo vamos aquí y qué nos falta y hacia dónde vamos a llegar. Entonces, para mí, ADKAR sigue siendo absolutamente vigente como marco de referencia para liderar el cambio desde la persona, desde lo individual. Normalmente cuando hacemos estos equipos de project management y metemos a estos equipos y este tiene un rol de líder del proyecto, vemos el proceso, vemos la tarea, vemos el objetivo, el resultado, pero muchas veces se nos queda un poco la gente. Y el cambio va a pasar más o menos dependiendo de cómo la gente lo gestione y lo asuma. sí, sí, Una totalmente. mala gestión del cambio te retrasa el resultado, con toda seguridad. No, totalmente. He tenido la oportunidad de verlo en empresas donde, por ejemplo, en implementaciones de CRM han sido un fracaso y creo que parte de eso es la mala fama que en algún momento tuvo los CRM porque la continuidad en los fracasos y básicamente no era la herramienta en sí, era la gestión del cambio. Porque, ¿qué pasa? La herramienta está y tú la puedes vender como lo mejor. Si la gente no empieza a utilizar la herramienta y a cambiar sus formas de trabajar en función a la herramienta, simple y llanamente la herramienta no se usa y no tiene el resultado. Entra in y sale, entra A y sale D, y tú lo que querías que saliera era B. O sea, mira, yo creo que de los cambios más dolorosos que yo he tenido la oportunidad de vivir, quizás fue el más sencillo, para que tú veas, ni siquiera fusiones, adquisiciones, splits, zero base budget. El, el proceso de decirle a la gente, el gasto es cero y vamos a establecer una cantidad de límites. ¡Wow! Eso ha sido una camisa de fuerza, fue siempre una camisa de fuerza. Y si tú preguntas en diferentes organizaciones que han implementado el Zero Base Budget, el resultado ha sido fatal. Totalmente. Nunca se ha llegado a los savings que tenía pensado o para lo que estaba diseñado. ¿Por qué? Porque nunca hubo gestión de cambio. Mm.
O sea, y ha sido un error en las diferentes implementaciones. ¿Por qué? Porque no había dinero para implementar una gestión del cambio. Y a veces no se trata de eso, ¿no? Ya que colaste la palabra error, ¿cuáles son los errores o mitos más frecuentes que enfrentan las organizaciones cuando intentan llevar a cabo o intentan llevar adelante un proceso de cambio? Yo te diría que hay el mega error, que es que pensar que el cambio es algo totalmente técnico. Cambio proceso, cambio estructura, cambio organigrama, cambio tecnología, cambio forma de trabajar. ¿Y por qué? Porque ante un proceso de cambio, que ya dijimos que es totalmente emocional y humano, Ujú, lo primero que viene es, ¿qué pierdo yo? Sensación de pérdida. Wow, tengo que empezar a trabajar diferente. ¿Seré capaz? ¿No seré capaz? ¿Sabré? ¿No sabré? A veces incluso en el cambio, cuando el cambio es muy positivo, vienen los miedos. Viene lo que siempre llamamos la resistencia al cambio. ujú, Y la resistencia al cambio no es más ese miedo que la seguridad, la identidad, la pertenencia que pierdo con el cambio. Aún cuando sé que va a ser para mejor. Aún cuando sé que a lo mejor me vas a traer una tecnología que me va a facilitar la vida. Pero pierdo seguridad, pierdo sentido de pertenencia. Entonces, el peor error para mí es, uno, pensar que el cambio es absolutamente técnico. Cambio procesos, estructuras y modelos y vamos adelante. Dos, pensar que tengo que ir en contra de las resistencias del cambio. Y no es ir en contra, es acompañar esa resistencia del cambio. mm, Es acompañar la resistencia al cambio que tiene una curva emocional del cambio. Entonces, es acompañar la curva emocional del cambio. Saber que hay duelo, y lo hay. Saber que hay negación, que hay miedo, pero que en esa curva, si yo la ayudo a transitar y que cada quien además, y eso es muy importante, cada individuo transita la curva de diferente manera, yo voy a llegar a un momento en el que voy a conseguir, si yo la ayudo a transitar, voy a conseguir ese compromiso con el cambio. claro. Voy a lograr que la persona cambie. ¿Y qué quiere decir que la persona cambie? Empiece a actuar y a trabajar de la manera que nos propusimos con el objetivo que queremos lograr, utilizando la herramienta, siendo parte del equipo y de la estructura, empezando a aportar dentro de un proyecto. Entonces, el cambio no es lineal y no es racional y técnico. El cambio es emocional y tiene resistencias al cambio que están asociadas a transitar en una curva emocional del cambio. Muchas veces, y uno de los grandes errores es, el cambio viene de arriba abajo. Ya comuniqué el cambio, se para el CEO, CFO, CEO, a quien le corresponda comunicar, y comunica, aquí vamos a cambiar. Y bueno, y yo me siento orgulloso, yo comuniqué el para qué del cambio, o sea, yo comuniqué el racional del cambio. Sí, pero ¿está involucrada la gente en el cambio? ¿Están involucrados los líderes en el cambio? ¿La gente está siendo parte del cambio o está siendo comunicada e impuesta por el cambio? En un proceso de cambio, el proceso de co-creación es fundamental, porque así como mis resistencias me dicen, estoy perdiendo seguridad, perdiendo pertenencia, cuando yo me siento en la oportunidad de ser parte, contribuir, a decir, sí, va a cambiar mi manera de trabajar, pero yo estoy ayudando a definir esa manera de trabajar. Entonces yo me siento parte. Entonces ya no es tu cambio, es nuestro cambio. Claro, y tiene que ver entonces todo con la cultura organizacional, ¿no? Y el liderazgo en esa aceptación o en ese rechazo del cambio. Estás diciendo algo súper importante y es el rol de la cultura y de los líderes en el proceso de cambio. La cultura, yo siempre digo, no se ve, pero se siente. La cultura está aquí. Es cómo actuamos, cómo vivimos, qué decimos en los pasillos, en lo cotidiano. La cultura la construimos en lo cotidiano. La cultura no es los valores que están pegados en el cuadrito que está pegado con los valores o que hoy abrí mi pantalla de la computadora y tengo los valores ahí. Sí, te los puedo repetir de memoria, pero no los vivo. No los siento mío, no los siento parte de nosotros.
Entonces, la cultura y dentro de esa cultura, la seguridad psicológica es sumamente importante en un proceso de cambio. Si en mi cultura existe esa seguridad psicológica donde yo puedo aportar, donde yo puedo preguntar, donde yo puedo cuestionar el status quo, yo me siento realmente en casa. Y cuando yo me siento en casa, yo tengo sentido de pertenencia y construyo orgullo y construyo compromiso. Entonces, la conducta, la cultura son comportamientos, son conductas, son valores, que además no es que el líder las diga, las exprese, es que el líder las viva. Mm. El líder, ese walk the talk que siempre hablamos, ¿no? Que lo que el líder diga es lo que el líder haga, que haya confianza y coherencia con mis líderes y con mi cultura. Esa sí es una fórmula, esa sí es una receta. Cultura más liderazgo son la base fundamental y son las que hacen que el cambio sea posible. Cosa completamente opuesta en el acontecer político latinoamericano, ¿no? Que los líderes dicen una cosa y hacen otra cosa completamente. Absolutamente. Ojalá fuera nada más en el latinoamericano. No te quiero contar en el español en este momento. He estado viendo y bastante lamentable todo lo que sucede por allí. Bastante Bueno, lamentable, la verdad es. sí. A ver, ¿qué herramientas o recursos recomiendas para gestionar el cambio de manera efectiva, especialmente en entornos complejos? Y ya que tocamos una Que fibra tocamos nuestras compleja. culturas. Sí. Mira, yo te diría que es sumamente importante. La gente tiene que entender para qué el cambio. No por qué cambiamos, para qué cambiamos. O sea, ¿con qué propósito conecta esto? Y eso tiene que ser lo más traducido posible. No es que esto conecta con ser la mejor empresa, la mejor consultora de Latinoamérica en los próximos 20 años. No, no. ¿Eso en qué se aterriza? O sea, ¿para qué? ¿Para qué cambiamos? ¿Cuál es nuestro objetivo real? No, porque nuestro objetivo es la gente. Resulta que después en el día a día son los resultados no matter what. Entonces, Ujú. el para qué el cambio, compartirlo, comunicarlo, vivirlo, es sumamente importante. Creo que hay algo que es muy importante y que yo creo que ADKAR nos ayuda en ese proceso, que es a mapear también a nuestros actores, a nuestros stakeholders, o sea, quiénes son parte de este cambio y cómo los afecta este cambio. No lo afecta igual al CEO que al analista. Cuidado, y si a lo mejor el CEO es el más afectado más que el analista, pero no importa, nos afecta diferente. Tenemos Ujú. diferentes impactos, diferentes. Es como cuando tú dices, bueno, yo como adulto versus un niño, nos va a impactar distinto porque tenemos realidades distintas, tenemos niveles de madurez distintos, tenemos condiciones personales diferentes, condiciones digamos, de estudios diferentes, de situaciones diferentes, de experiencias, de vivencias. Entonces, mapear a nuestra gente, mapear el impacto del cambio, quiénes, cómo los impacta. Y en función de eso decir, bueno, y entonces, ¿cuál es el plan para cada una de esas personas que se terminan convirtiendo en grupos? Cuando yo te decía el para qué es ese storytelling de la organización, es cuéntame la historia, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Que además eso le permite también a la organización entender la dimensión del cambio. Muchas veces nos ubicamos en dónde estoy y a dónde quiero llegar, pero no me doy cuenta, obviamente, de qué está pasando en el medio, qué implica pasar de aquí a aquí, sino que me enfoco tanto a dónde quiero llegar, que es un atropello, que es un empuje hacia llegar al objetivo, pero Ujú. pierdo de vista lo que hay en el medio. ADKAR como framework nos ayuda a entender, generar ese proceso de conciencia, entender cuál es el deseo de la gente, a entender cuál es esa curva emocional que la gente tiene hoy. Entonces, yo creo que conectar con la gente desde un storytelling real, construido, ayuda mucho, con un equipo mapeado, con gente mapeada. Lo otro es quick wins. A veces queremos hacer cosas, es como los hábitos, queremos irnos, no hago ejercicio, voy a hacer 5 días de ejercicio. No,
cuáles son las pequeñas cositas que nos van a ir acercando a este proceso y que le van a ir diciendo a la gente que vamos por buen camino y que le va a ir dando a la gente esa oportunidad de ir probando por pedacitos. Entonces, los quick wins ayudan mucho, que son las pequeñas cosas que pueden generar gran impacto emocional, gran nivel de confianza en lo que se viene. Tú, cuando la gente quiere implementar un sistema, no puedes llegar al día siguiente con el sistema y ¡pum!, presentarle el sistema a la gente. Primero se lo cuentas, luego le empiezas a hacer que los empiezas a preparar, luego los empiezas a dejar que interactúen un tiempo con el sistema, haces pruebas. O sea, Claro. hay un proceso. Muchos de estos temas de gestión del cambio, además, y del tema de Agile y Scrum, vienen del área tecnológica, vienen de proyectos de tecnología. Claro. Entonces, hay una ruta que seguir. Tú no dices, hoy prendí un sistema y mañana apagué el otro. No, hay un proceso, hay incluso un solape. Entonces, esto es un proceso. Esto no se hace de la noche a la mañana. Y creo que hay algo súper importante, que son esos llamados agentes de cambio. Yo lo llamo influencers. Yo lo relaciono con el mundo de las redes sociales. Tú tienes que identificar tus influencers del cambio. ¿Quiénes te van a ayudar a adoptar esos quick wins, a comunicar el para qué, a estar siempre conectando con el para qué? Son personas que tienen mayor capacidad, mayor habilidad de moverse ante el cambio. No Y todos. también, y también identificar a los opositores, ¿no? Aquellos que Absolutamente. son los detractores. Absolutamente. Y con esos tienes un trabajo distinto. Tienes que segmentar. Por eso yo te decía al principio, hay que segmentar. O sea, no es que mis stakeholders son el L1, el L2, el L3, que nos metemos esa pirámide organizacional y entonces comunicamos por layers y primero son los directores y después los gerentes. Sorry, pero no. O sea, no para todo. O sea, está bien y seguramente hay unos niveles que comunicar y unas estancias que comunicar y respetar unos tiempos y unos espacios, pero hay algo mucho más profundo que ir trabajando. Hay algo mucho más profundo que ir tocando. Hay que ir tocando esos corazones. Para mí, lo más importante son, a ver, yo te diría la cercanía. Y la cercanía entendida como escucha, presencia y confianza. Para eso se requiere comunicación, para eso se requiere X actividades, pero es eso, para mí es cercanía, escucha, presencia y confianza. Esas tres cosas son las herramientas que realmente te van a dar la solidez en el cambio. Y se dio el cambio o se hizo el proceso. ¿Cómo asegurarnos de que los cambios que implementamos realmente se mantengan en el tiempo y no se diluyan una vez que el proyecto termina, por así decirlo? Pues yo te diría que como aquí es cercanía, aquí es coherencia. Coherencia. Si el cambio se implementó, lo que hace que se mantenga e incluso evolucione es lo que hacemos después. Es lo que hacemos en lo cotidiano. Es esa nueva forma de trabajar. Que eso que dijimos que íbamos a implementar esté pasando, esté ocurriendo, se esté viviendo en el día a día. Esa es la única manera que el cambio se sostenga y además evolucione, porque si tú lo construyes todos los días, pues estás yendo a más. Entonces, yo no cambio un sistema y al día siguiente se vuelve obsoleto. Sí, entonces no se dio el cambio. Tú lo implementaste, pero no se dio. ¿Cuándo se da el cambio? Cuando ese sistema se está usando y además se le está sacando el mayor provecho. Ahí se dio el cambio. Cuando la gente empieza a incorporar en su forma de trabajar y en su día a día el cambio. Háblese de comportamientos, háblese de conductas, háblese de sistemas, tecnología, procesos, herramientas, tareas, etc. Entonces, el cambio se sostiene en la medida en que estemos actuando, pensando y tomando decisiones desde ahí. Sí, pude ver en mi experiencia en unos casos en Chile de no una, de varias empresas que adquirieron unos software
software para gestión de administración de propiedades, son empresas de real estate, y al año entregaron el software porque no fueron capaces de que su team utilizara la aplicación. No gestionaron el cambio. El cambio no ocurrió. Gastaron dinero, pero el cambio no ocurrió. Hubo un Sí, cambio de tecnología, no hubo un cambio. sí, no, Entonces, no hubo un básicamente no cambio se hizo real. ningún trabajo. No se hizo ningún trabajo de cambio. Sí, Así es, así es. interesante. Y en la tecnología se ve mucho. O sea, a veces queremos cambiar tecnología y el primer paso es entrenar a la gente en la nueva tecnología. Y no necesariamente ese es el primer paso. Porque es que estás dejando, o sea, tú me puedes dar la mejor información, el mejor conocimiento, pero si yo estoy desde mi miedo, si yo estoy desde mi preocupación, si yo estoy desde mi negación, puede ser el mejor facilitador, darme la mejor tecnología y eso no permea, no Claro, permea. claro. Y bueno, eh, vamos a entrar en un tema, eh, tendencia, como se dice, que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿bien? Ujú. Eh, la inteligencia artificial ya está impactando nuestra forma de trabajar. Eso es una realidad. ¿Cómo afecta esta transformación digital en los procesos de gestión de cambio? Mira, yo te diría que más que cambiando nuestra forma de trabajar, está cambiando, no, está desafiando nuestra forma de pensar, de aprender y de relacionarnos. O sea, la inteligencia artificial no solo te trae información, no solo te trae data, es capaz de relacionarla, es capaz de proyectarla, es capaz de... Entonces, está cambiando la manera en cómo incluso aprendemos. Ya ni hablar los jóvenes, o sea, los que están hoy en etapa escolar, en etapa universitaria, o sea, tienen acceso a lo que quieran, como quieran y traducido como, es que lo quiero en video. Y es que, o sea, me decía mi hijo ahora, no, es que le pedí a la inteligencia artificial que este PowerPoint de los profesores me lo construyera como un video y me lo conectara con preguntas de no sé qué, o sea, una locura Sí, lo que son sí, capaces de. Entonces, nos está cambiando la manera de pensar, de aprender y de relacionarnos. Ahora, totalmente. hay mucha gente que, uy, no es que la inteligencia artificial, o sea, el monstruo de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial nos está abriendo un espacio espectacular, o sea, un espacio inmenso para humanizar lo que no podemos automatizar. Humanicemos lo que no es automatizable. ¿Qué no es automatizable? El propósito, la ética, la conexión humana, las emociones, los valores, la oportunidad de estar, de realmente estar, ser y estar. Eso no te lo da la inteligencia artificial. Entonces, si tú la inteligencia artificial la utilizas para facilitar tu trabajo, para ser más eficiente en tu día a día, ese tiempo que te está liberando la inteligencia artificial, utilízalo en humanizar tu rol, humanizar ese momento cercano, ese momento de acompañamiento, ese momento de entender dónde está la gente, esa oportunidad de tener sesiones uno a uno, de tener feedbacks reales. Entonces yo creo que la inteligencia artificial nos viene a dar una capacidad de relacionarnos mucho más humana, mucho más cercana. Ahora, requiere desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Sí, totalmente. Te pongo un Tenemos que preparar a las ejemplo, personas para eso. un ejemplo de la vida real, ¿no? Eh, un sobrino que vive en Miami, está trabajando en una empresa de construcción, y esa empresa perdió un contrato importante, y no lo perdió, sino que en la licitación no fue, fue Exitoso. rechazado. Y cuando empezaron a analizar, este sobrino, que es un muchacho, empezó a documentar todo utilizando ChatGPT, y creó otro contrato con otra visión. Llevaron el caso y lo aprobaron, y el jefe le dice, pero ¿cómo sabías tú todo eso? Y este tema, estas normas, estas leyes. Y es lo que le dijo, mira, yo utilicé inteligencia artificial, yo utilicé Hubo ChatGPT para hacer aprendizaje. esto. Pero ¿cómo es esto?
bueno, el jefe llegó adquiriendo licencias de ChatGPT para todos sus empleados y les dijo, miren lo que hizo él, que es un nuevo, que es un recién graduado, y nosotros no fuimos capaces de ver, ¿no? Entonces, bueno, se aprovechó Pero de un elemento. ahí traes algo súper importante. Fueron y compraron licencias y se las pusieron a manos de la gente. Pero la gente no sabe tomar decisiones. O sea, para empezar, Totalmente. para tú optimizar ChatGPT tienes que saber crear ese prompt, saber cómo preguntar, saber qué información conectar. O sea, es que requiere pensar distinto, Claro, requiere es tener que una en, perspectiva. en el ejemplo que te pongo, hubo un caso de utilizar un elemento de inteligencia artificial para con un buen resultado, pero luego se tradujo en una mala implementación donde no hubo una gestión de cambio porque, miren, te pongo a que utilices algo a una persona que todavía no entiende qué es eso, cómo se come eso. O sea, que además el provecho que le puedes sacar es mínimo, porque dice, bueno, y esto, o sea, si no sabes que tú le puedes preguntar por leyes y le pides que te conecte con leyes, que te conecte con otras empresas, etcétera, si no lo sabes, eso es Claro, como te compré un avión y te lo di para que lo pilotearas sin ningún entrenamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a estrellar? 2 más 2 son totalmente, 4. totalmente. Demasiada tecnología, demasiada información. Entonces, es una habilidad, es una nueva manera de tomar decisiones. Y para eso tenemos que entrenarnos, para eso tenemos que crear esas nuevas habilidades y acompañar esas nuevas habilidades, porque si no termina siendo muy frustrante. Entonces volvemos a comprar una tecnología que no se va a usar, que Que no se va le a usar vamos a muy sacar poco el o se va a beneficio, mal usar. que se va mal Sí, usar, exactamente. sí. ¿Qué, qué nos puedes comentar, por ejemplo, con relación a qué tendencias ves o estás viendo en el futuro de la gestión del cambio y qué competencias deberían desarrollar los líderes que quieran acompañar estos procesos con éxito, ya que hemos colocado ejemplos reales en nuestra conversación? Y mira, yo te diría un poco lo que hablábamos antes, ¿no? No es que venga más cambio, es que viene a más velocidad, con más ambigüedad y con más necesidad de humanidad. Entonces, no es que viene cambio, es que viene con más velocidad, viene con más complejidad, más ambigüedad, o sea, y además con ChatGPT tengo más información y tengo mucho más que relacionar. Entonces, yo creo que uno crear esa capacidad organizacional, o sea, el cambio es una capacidad organizacional, se habilita la capacidad de cambio. Y yo creo que las organizaciones, de alguna manera, solo quieren ponerla o habilitarla cuando ya están encima de un cambio importante. Y eso es algo que se tiene que entrenar, que se tiene que hacer parte de tu manera de actuar, tiene que ser una capacidad. Entonces, tengo que convertir eso en una capacidad organizacional. Las organizaciones y la gente tiene que estar preparada para asumir los cambios a la velocidad que vienen, con la ambigüedad que vienen y con la emocionalidad y humanidad que vienen. Tiene que haber una mayor integración entre lo humano y lo tecnológico. Lo acabamos de ver. O sea, humano y tecnología van así de la mano. Vamos a sacarle provecho. Vamos a incorporarlo para que realmente nos potencie. Lo otro, yo te decía antes, la base de la cultura. O sea, necesitamos tener culturas donde exista esa seguridad psicológica, que me genere ese bienestar, que me genere esa capacidad, que con mi capacidad organizacional de cambio y mi tierra fértil, yo pueda igual potenciar, explotar, exponenciar la oportunidad, pero sintiéndome, pero desde la comodidad, desde la oportunidad de co-crear, de la oportunidad de además tener líderes que sean facilitadores. Se acabó el control, o sea, eso es muy old fashion. Los líderes no están para controlar tareas, los líderes están para facilitar, para trabajar colaborativamente. Y yo creo que eso hoy es necesario para que tú puedas decir, estoy evolucionando como organización y me estoy adaptando a estas nuevas tendencias. Cada vez se requiere más adaptabilidad emocional. Y muchas veces es la parte que dejamos como suelta, ¿no? Yo que me he sido expatriada en varias oportunidades, el acompañamiento emocional en una transición es importantísimo. Coaching, mentoring, soporte emocional. No solo es
que económicamente cuadre la propuesta, sí, pero son muchos cambios. Un cambio de país, de vida, requiere demasiadas cosas, mucho más de las que uno piensa. A veces estás llegando y dices, uy, pediatra, uy, la cuenta del banco, la casa, el colegio, o sea, todo cambia, las amistades y muchas cosas empiezan de nuevo, el nuevo equipo de trabajo, la nueva cultura, soy yo el que me tengo que adaptar, o sea, entonces la adaptabilidad emocional es algo que vamos como dejando que sea responsabilidad de cada quien, no, hay que acompañarla, hay que acompañarla. Y una de las cosas que yo creo que siempre va a ser un must es la comunicación, ¿no? Una comunicación clara, cercana, auténtica. Ese storytelling, o sea, cuéntame la historia, llévame en esa historia. ¿Quiénes son los personajes? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Cuál es el final feliz? O sea, yo creo que la gente tiene que ver esa lucecita al final del túnel. ¿Cuál es el final feliz de esto? Hablábamos con el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, el pensamiento sistémico. Esa capacidad de conectar, relacionar, ampliar, que hoy nos da la inteligencia artificial, es necesario. Nos saca de la tarea, nos saca del circulito y nos abre panorama. Y necesitamos saber cómo gestionar, cómo potenciar esa información, esa capacidad estratégica que hoy se nos pone por delante. Entonces, el pensamiento sistémico es algo que es una capacidad que hay que empezar a construir desde pequeño, ¿no? Y bueno, yo creo que, como todo, esto tiene que ver con la capacidad de liderazgo. A los líderes le pedimos mucho. Siempre decimos, es que el líder es responsable, es que el líder... Y pues sí, lo que pasa es que el líder también es empleado, el líder también es parte del cambio, el líder también tiene Sí, su curva emocional del cambio, el líder también tiene su resistencia natural. Lo que pasa es que tiene que, como me decía una jefa, poner cara de palo y salir a comunicar. Pero un líder desde el propósito, un líder desde la visión, compartiendo propósito y actuando, comportándose desde ahí, es un líder que obviamente es una capacidad de liderazgo que potencia, que te lleva a un nivel superior. Entonces yo, totalmente. Y no como la cultura militar que tienes no, el tipo, mira, vayan a la batalla y él sabe que va a ser una tragedia, pero pone cara de palo como tú dices, pero ver sangre, pero bueno, eso es parte de la batalla, ¿no? No, eso eh, ya no funciona, eso ya sí, no, y me da risa porque a veces decimos, es que liderar estas nuevas generaciones, Dios mío, aprendamos de estas nuevas generaciones. O sea, estas nuevas generaciones nos están diciendo, gente, el cambio no se impone, se facilita. El cambio se tiene que acompañar de cerca. El cambio se lidera con presencia, con autenticidad. Entonces, aprendamos de eso, porque es que esa es la realidad. Yo me acuerdo cuando antes de la pandemia se hablaba mucho, digo que del desdoblamiento que teníamos que tener, ¿no? Teníamos que ser un poco bipolares, ¿no? En la casa era una cosa y el trabajo era otra. Y cuando yo llegué aquí a España hace 7 años, me llamó mucho la atención un dicho que era, se viene llorado de casa. Se viene llorado de casa es como que, mira, hijo, de la puerta de la oficina para adentro es tu vida laboral y de la puerta de oficina para afuera es tu vida personal y ni la involucre aquí, que yo tampoco te la voy a preguntar, by the way, pues estas son culturas donde tampoco es que me abro mucho en lo personal, ¿no? Y eso deja de tener vigencia. Somos seres humanos. Si yo tengo a mi muchachito enfermo, yo me voy para la oficina y tengo esa preocupación aquí. Igual que si yo tengo una responsabilidad, un problema en la oficina, me voy para mi casa a atender a mi familia, pero esa inquietud, ese problema lo sigo teniendo aquí y me voy de vacaciones y digo, déjame conectarme a ver si han necesitado algo. Eso es una realidad. Y más hoy cuando ya nos conectamos desde casa, cuando trabajar desde casa se volvió una realidad. Entonces, completamente. Es se una desglosó el normalidad. tema. O sea, cuando ya yo recibo una llamada con el loro montado aquí, como digo yo, el gatico pasando, el perro ladrando, no me digas que no sea solo uno. Entonces, yo creo que tenemos que entender que somos seres humanos ante todo y que no podemos ser mejores profesionales si no somos mejores seres humanos primero.
Esa es la realidad. Excelente, excelente. Mira, bueno, yo creo que todo este tema es tan interesante que daría pie hasta para una segunda o una tercera conversación. Eh, bueno, muchísimas gracias, Elisa, por tu tiempo, por todos tus comentarios, toda tu experiencia que nos compartes hoy, que ha sido extremadamente enriquecedora. Por supuesto, como eres nuevamente invitada, serás nuevamente invitada a este programa. Bueno, gracias a todos ustedes por seguirnos. ¿Quieres, para despedirte, Elisa? Y yo solo cerraría con una frase, que para que las organizaciones cambien o el cambio sea real, las personas tienen que cambiar. Ahí está. Son el corazón del cambio. Es con la imagen que me gustaría que se quedaran, ¿no? Las personas son el corazón del cambio. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos A ti, Francisco. por este espacio. Si les gustó el programa, por favor suscríbanse, compártanlo con las personas que quieran. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Nexo. Que Así estén es. muy bien. Compartir es de sabios y de Totalmente. guapos, dicen por aquí. Así que invitados a compartir. Hasta Gracias, luego. Francisco.